La técnica que describió originalmente André Bossart y que nos enseñó acá fue básicamente una técnica con estimulación de nervios, a través de las cuales entraban por vía posterior y hacían contacto con el hueso y posteriormente se movían hacia un poco hacia el exterior para poder contactar alguno de los nervios, idealmente C5 o C6, para hacer un plexo braquial. Esa fue una de las primeras aproximaciones al espacio paravertebral que hemos tenido en la clínica en los últimos años. Sin embargo, si nos movemos un poco hacia abajo, hacia la región torácica, y de nuevo usamos una resonancia magnética para poder orientarnos, vemos una vértebra torácica, vemos la costilla, y podemos separar de nuevo un espacio paravertebral posterior, en este caso posterior a las transversas, pero también posterior a las costillas, que está dado fundamentalmente por los músculos paravertebrales posteriores, y un espacio paravertebral anterior, que está dado por el contenido de la zona lateral a la vértebra y anterolateral a las costillas. En ella, de nuevo, nos encontramos con básicamente fascia, grasa y nervio. En cambio, la zona posterior es más bien músculo. En este hermoso dibujo de André, esta era la técnica que él sugería para hacer una paravertebral por vía posterior con la técnica clásica con neuroestimulación, en que entrábamos por la zona lateral, aproximadamente 2 centímetros lateral a la espinosa, con una orientación parasagital para ir a contactar las transversas y luego descender un poco la aguja estimulando para llegar a la zona donde se encontraba el nervio, y con eso confirmábamos que estábamos en la zona paravertebral. Bueno, el tiempo pasó, mucha gente se dedicó a investigar esto, y este es uno de los trabajos con cadáveres que originalmente fueron publicados, esto por allá por el año 2008-2009, que básicamente lo que mostraba era una técnica que era no necesariamente paralela a las costillas, sino que más bien perpendicular a las transversas. Y el transductor, como ustedes ven, quedaba por encima de las transversas con una aproximación de la aguja en este sentido. Esta técnica, sin embargo, no era muy fácil de hacer. Y lo que encontraron los autores es que si bien la aguja alcanzaba el espacio paravertebral sin problema de visualización, hubo algunas dificultades cuando pusieron el contraste, y con el CT scan lograron ver que llegaban al espacio en la mayoría de los casos, pero en algunos casos el catéter se encontró en el espacio interpleural, en otros casos en el espacio peridural, y en 2 casos también el contraste se encontró prevertebral. Entonces no parece una técnica muy atractiva. La forma clásica donde desde hace muchos años hacemos la paravertebral, que era marcar las espinosas, medir 2,5 centímetros hacia lateral y luego entrar con la aguja perpendicular, exactamente como está señalada acá. En este caso estamos en el espacio entre T4 o T5, y una vez que contactábamos la transversa, modificábamos la posición de la aguja para avanzar y hacer una analgesia para la cirugía torácica. En ese caso estamos inyectando ya el medicamento una vez que hemos alcanzado el espacio paravertebral. Y luego avanzamos un catéter que nos permite hacer una analgesia continua, sacamos la aguja y procedemos. Ahora, lo que en realidad cambió un poco la cosa fue empezar a hacer las paravertebrales a nivel torácico con una técnica en plano, en la cual ponemos el transductor alineado con el espacio intercostal. En, con esta aproximación, la tasa de éxito es mucho mayor, y hay mucho menos posibilidades de que la aguja o el catéter vayan a terminar en el lugar equivocado. Les voy a mostrar unas fotos nuestras más adelante para confirmar aquello. En este caso se ve en la inyección de contraste que efectivamente el contraste está en el espacio paravertebral, en este caso derecho, inmediatamente lateral a la columna. En algunos casos hay una expansión del contraste más bien hacia lateral, y habría que confirmar
con una radiografía lateral para ver si esto efectivamente está en el lugar adecuado, pero es difícil pensar que esté en otro lugar en ese caso. Y en esta de acá se ve también muy bien una expansión paravertebral que se va hacia el espacio intercostal, lo cual es muy frecuente de ver con esta técnica. Esta fue una de las primeras imágenes que se publicaron con esta técnica, y les voy a mostrar algunas imágenes que nosotros tenemos de acá que son de mucho mejor calidad que estas, pero básicamente para mostrar en este sentido el avance de la aguja. Este es un transductor curvo que está puesto en la parte posterior y lateral de la columna. Aquí está la apófisis transversa que viene desde acá, aquí está la espinosa, esta es la lámina, esta es la transversa, aquí está la pleura. Y esta es la posición correcta de la aguja, inmediatamente llegando a colocarse posterior a la transversa y anterior a la transversa y posterior a la pleura, tal como se ve en este caso también. Sin embargo, uno puede terminar en una posición un poco errónea, si esta es la transversa, terminar demasiado lateral. Este es un estudio muy lindo que se hizo más o menos en la misma época en que tomaron 20 cadáveres y los dividieron en un grupo al cual le hicieron dos inyecciones, una a nivel de, me parece que T3, T4 y la otra 3 o 4 niveles más abajo, y en el lado contralateral le hicieron una sola inyección a nivel de T7. Luego pusieron los catéteres, los dejaron ahí sin inyectar y trataron de ver cómo era la expansión que obtenían con el medio contraste. Básicamente cuando uno llega, lo que hace es, con esta técnica, es observar la transversa, observar la pleura y meterse inmediatamente por debajo de la transversa sin avanzar más que cuando uno ve la pérdida de la punta de la aguja. En realidad, cuando uno está haciendo esta técnica, está con el paciente boca abajo y lo que uno ve es la imagen al revés. Uno ve la imagen así y uno llega con la aguja exactamente en esta posición para tratar de impregnar toda esta zona con el medicamento o con el contraste, si acaso uno está haciendo un estudio. Ahí se ve la transversa, ahí se ve la fascia endotorácica y ahí se ve la posición que necesitamos que quede la aguja. En este caso, por ejemplo, la aguja exactamente está entrando en un espacio intercostal para llegar hacia el espacio paravertebral. Y en esta otra slide se ve en realidad lo que queremos mostrar. En el lado de acá, en el lado derecho de ustedes en la pantalla, se ve la inyección dual. Una de las agujas paravertebrales se había puesto a este nivel, en T3, T4, y la otra en T7, T8. Ustedes ven la expansión del azul de metileno en el espacio paravertebral, se ve perfectamente bien. En el lado contrario, al lado izquierdo de su pantalla, lo que ustedes ven es una sola inyección que fue hecha en T6, T7. Y como ustedes ven, la expansión del azul de metileno es muy parecida. Y la verdad es que lo que ellos querían mostrar con este trabajo se comprobó en el sentido que se necesitaba una sola inyección para poder obtener el beneficio de la paravertebral cubriendo toda la zona. Y este es un estudio que fue publicado hace varios años en relación a comparar las paravertebrales para cirugía torácica, para toracotomía en particular, con la peridural. Y en aquella época, hace ya 10 años atrás, lograron encontrar 10 estudios que colectaban en total alrededor de 500 pacientes. Y lo que pudieron comprobar era que el score de dolor era igual a las 8, 24, 48 horas. Sin embargo, había menos complicaciones pulmonares en las paravertebrales que en las epidurales, no había retención de orina y la incidencia de náuseas y vómitos de hipotensión era mucho menor en las paravertebrales que en las epidurales torácicas. Si nos corremos un poco más hacia abajo y miramos esta resonancia magnética al lado izquierdo, esto estamos pasando seguramente aquí a nivel en el disco entre L2 y L3, como ustedes pueden ver a partir de la imagen de la derecha. En este caso, el espacio paravertebral, de nuevo lo podemos dividir en espacio paravertebral anterior,
en el cual están básicamente el psoas, y acá tenemos la transversa a la cual se inserta el cuadrado lumbar, y luego tenemos el erector espinae en el espacio paravertebral posterior. Y aquí naturalmente va saliendo la raíz, y aquí está dividido el psoas en sus dos componentes principales. Si nosotros analizamos esta imagen, sobre todo la de la izquierda, se ha descrito recientemente una imagen que se llama el trébol, que tiene tres componentes. Si uno pone el transductor ecográfico desde el lado, como lo vamos a ver enseguida, uno ve este trébol en el cual aquí está el tallo, aquí hay una hoja, aquí hay una segunda hoja y aquí hay una tercera hoja. En inglés se llama shamrock, y esto lo van a ver descrito en varios papers que han salido últimamente sobre el tema. Para hacer esta técnica ponemos al paciente en posición de lado, aquí está el sacro, acá está la cabeza y aquí está la línea media. Y nosotros este transductor es un transductor curvo, lo avanzamos hasta la posición completamente lateral, como van a ver ustedes en algunas de las diapositivas que siguen. Si lo ponemos en una posición como la que ustedes acaban de ver acá, que es una posición entre la parte posterior y la parte lateral, la imagen que ustedes van a tener es la siguiente. Van a ver esta imagen como en trébol que yo les contaba. Aquí está el psoas, aquí está el cuadrado lumbar, aquí está el erector espinal, y esta es la vértebra, el cuerpo vertebral. Acá está la parte anterior del cuerpo vertebral, aquí está la transversa, a la cual se va a insertar el cuadrado lumbar. Ustedes lo pueden ver en el dibujo que está, en la foto que está abajo. Si ustedes se imaginan el paciente en posición lateral como les mostré recién, y acá a la izquierda es anterior, esto es posterior, vamos a tener una visión lateral de la columna. Esta es la parte lateral del cuerpo vertebral. La parte lateral del cuerpo vertebral, y delante del cuerpo vertebral tenemos los grandes vasos, la vena cava inferior y la aorta. Y lateral al cuerpo vertebral tenemos el psoas, la transversa va a estar acá, y acá va a estar el cuadrado lumbar. Si nos trasladamos de nuevo hacia el lado derecho, el transductor se ha inclinado ligeramente hacia posterior, tenemos de nuevo la parte lateral de la vértebra, tenemos el psoas, enfrente de la vértebra tenemos la aorta, y aquí tenemos la aguja que viene entrando para llegar a hacer un bloqueo del plexo lumbar en la parte posterior y medial del psoas. En esta zona de acá se aprecia la faceta articular y tenemos la trayectoria de la aguja. Esta es la posición en que ponemos a la paciente. Esto es en la sala de bloqueos para dolor crónico. Este es uno de los fellows colocando a la paciente. Esta zona amarilla representa que habitualmente ponemos un pequeño cojín de manera de abrir un poco la columna. Una vez que tenemos al paciente en esa ubicación, ponemos el transductor completamente, un transductor curvo de baja frecuencia, completamente en la posición lateral, y avanzamos la aguja para ponerla en el psoas. En este caso tenemos una de las máquinas de ecografía en la cual estamos observando el procedimiento. Esta imagen es mucho más linda porque ustedes ven la columna ahora en posición de lado, ven el signo del trébol con sus tres hojas, el tallo que vendría a corresponder al foramen intervertebral, la parte lateral de la vértebra que veíamos delante, y el transductor en esta posición acá arriba. Cuando ponemos el transductor ahí, vemos de nuevo la parte lateral de la vértebra, vemos la transversa muy bien ahí, vemos el cuadrado lumbar ahí, vemos el psoas acá. Acá adelante va a estar la posición de los grandes vasos, y estos son los músculos de la pared vertebral. Y en este caso, aquí lo que estamos haciendo es inyectar, perdón, se me soltó una slide, inyectar en la zona posteromedial del cuadrado lumbar para obtener la imagen. Ahora, en este caso está todo indicado, se ve la transversa, se ve el psoas, se ve el cuadrado lumbar, se ve la cava inferior, se ve el cuerpo vertebral.
En el espacio paravertebral lumbar también se puede hacer una técnica distinta y se pueden hacer una serie de técnicas para manejo de dolor crónico que usamos todo el tiempo. Si tenemos un paciente en posición sentado, y esto nada más que para fines de explicarles cómo se hace, porque en realidad cuando lo hacemos siempre con el paciente en posición boca abajo. Esta es la primera posición del transductor, esta es la segunda posición del transductor, tercera y cuarta, esta es la cresta ilíaca, y nos vamos moviendo desde el centro a lateral. Entonces, en esta posición, la posición central, vamos a ver las espinosas de cada vértebra, ahí, ahí, y luego hacia arriba. Si nos corremos unos 5 milímetros hacia el lateral, con el transductor exactamente perpendicular, vamos a ver las láminas de L3 y L4 probablemente, y empezamos a ver el erector de la columna. Si nos corremos una posición más lateral en esta de acá, lo que alcanzamos a ver todavía es la lámina, y esta es una buena manera, por ejemplo, de hacer una peridural si acaso uno tiene dificultades. Y uno se mete en esta posición, llega con la aguja aquí, y ahí está a la entrada del ligamento amarillo, y uno hace pérdida de resistencia para avanzar la punta de la aguja y confirmar que está en posición epidural acá. Luego, si uno se corre un poquito más hacia lateral, uno lo que encuentra son estas puntas más prominentes, que son naturalmente las facetas, las articulaciones facetarias. Y finalmente, un poco más hacia la lateral, uno encuentra el tridente, en el cual uno ve las transversas, y inmediatamente debajo de la punta de las transversas uno aprecia esta disposición muscular, que es la disposición del psoas. De manera que si uno quiere hacer este bloqueo, uno lo puede hacer por la vía que les describí hace un par de minutos, o lo puede hacer por esta otra vía, de manera de llegar a esta zona con la aguja, pero uno tiene una vista mucho mejor en la otra aproximación que les mostré. El bloqueo, este es un bloqueo más bien nuevo que ha sido descrito hace solo 2 o 3 años, el bloqueo del trans cuadrado lumbar. Y esta es la misma imagen que yo les estaba mostrando a ustedes, la vértebra, el psoas, el cuadrado lumbar. Y la idea es, en vez de llegar acá con la aguja como para hacer un bloqueo del psoas, uno llega un poco más lateral, justo en la fascia entre el psoas y el cuadrado lumbar. Esta aproximación tiene un objetivo distinto. Aquí se ve la columna, el transductor está en esa posición, y aquí está el shamrock, la hoja de trébol que estábamos describiendo, y se ve la vértebra de nuevo, y ese es el punto de llegada de la aguja. El objetivo de este bloqueo es distinto, y uno no quiere bloquear el plexo lumbar, uno no quiere bloquear las raíces L2, L3 y L4, sino que lo que uno quiere hacer es bloquear otros objetivos que son el nervio subcostal, el hilo epigástrico, el hilo inguinal, el genitofemoral, perdón, en una pequeña cantidad de casos el genitofemoral, pero el lateral cutáneo, y también los paravertebrales a nivel torácico, porque vamos a ver cómo escurre la solución hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en este caso, el objetivo es poner la aguja en esta posición acá, y el resto de la anatomía es la que les acabo de mostrar. Hay varias versiones de estos bloqueos en la zona paravertebral. Este es el tipo 1, en que se pone la aguja en esta posición lateral al cuadrado lumbar. El tipo 2, en que la aguja queda entre el latissimus dorsi y el cuadrado lumbar. Y el tipo 3, que es el que le acabo de mostrar, en que la aguja queda entre el cuadrado lumbar y el psoas. Las indicaciones para hacer un plexo paravertebral a nivel cervical son básicamente hacer un plexo braquial. Sin embargo, las indicaciones a nivel torácico son mucho más amplias. Permite hacer cirugía de pulmón, cirugía cardíaca mínimamente invasiva, con sedación, cirugía de mama, cirugía de abdomen, especialmente con incisiones unilaterales, fracturas costales múltiples en el manejo del dolor, manejo de herpes zóster agudo o crónico, y las indicaciones a nivel lumbar son sobre todo cirugía de cadera, cirugía de rodilla,
fracturas de fémur y de cadera, lesiones de la cara anterior del muslo, y con estos bloqueos, especialmente el bloqueo trans cuadrado lumbar, se puede hacer excelente analgesia de la pared abdominal, también de la pared torácica baja, incluyendo la del lateral femoral cutáneo. Las contraindicaciones más comunes es la imposibilidad de corregir una coagulopatía, que haya infección en el sitio de entrada, las cosas clásicas de cualquier anestesia regional. Eh, Cuando tenemos pobre visión ecográfica, los pacientes muy gordos, en los cuales se ve mal, la verdad es que es muy difícil y preferimos no hacerlo, o usar otras técnicas, usar rayos, por ejemplo, o usar una técnica con estimulación, o la imposibilidad de posicionar a veces el paciente en la posición que necesitamos hacer. Las complicaciones más frecuentes a nivel cervical son hematoma o infección, a nivel torácico son pneumotórax, local anesthetic systemic toxicity, punción vascular o anestesia raquídea. Esta era la estimulación más, la complicación más temida antiguamente. Y a nivel lumbar, hematoma retroperitoneal, anestesia peridural, punciones del riñón, etc. Esto es un paper muy bueno que salió en Anesthesiology el año pasado, en el cual hacen una descripción de varias de las técnicas que se pueden usar para hacer la paravertebral a nivel torácico. Esta imagen a la izquierda, radiográfica, corresponde más o menos a lo que yo les estaba mostrando. Aquí está la espinosa de T7, esta es la lámina, el proceso transverso, y esta es la costilla a nivel de T8. Hay un decalaje entre la espinosa naturalmente la vértebra en que realmente estamos trabajando. En la del medio se ve la interpretación de la radiografía de la izquierda, y a la derecha tenemos qué es lo que pasa con los huesos. Ahora, si nos corremos un poquito hacia abajo con el transductor a este nivel y nos vamos con la ecografía más o menos un medio centímetro más abajo, vamos a encontrar que desaparece naturalmente la costilla, quedamos en el espacio intercostal y aparece el espacio paravertebral torácico. Entonces, cuando ponemos la aguja la avanzamos hasta este punto, por encima de la pleura, hasta este punto, y ya estamos en el espacio paravertebral que se extiende hacia adelante y lateral. Ustedes pueden ver en este caso que si dejamos la aguja por debajo de la transversa y por encima de la pleura, quedamos en esta zona, y aquí podemos inyectar perfectamente bien nuestro anestésico local. Estas son imágenes de un estudio reciente sobre complicaciones en este bloqueo a nivel paravertebral, y básicamente lo que encontraron fue en alrededor de 1500 bloqueos para cirugía de mama. Aquí ven ustedes la aguja entrando al espacio paravertebral por debajo de la transversa, y la inyección del anestésico local que va empujando la pleura hacia abajo. En alrededor de 1500, 1400 o 1500 procedimientos, encontraron solamente 6 complicaciones, y revisando las complicaciones son casi todas toxicidad anestesia sistémica, anestésicos locales, muy menor. En ninguna aparentemente hubo una inyección directa, porque todas estas complicaciones ocurrían más allá de 10 minutos de terminada la inyección. En fin. Este es una metaanálisis del año pasado, excelente también, nada más que enfocado en el uso de paravertebrales para hemorragia inguinal. Y ustedes pueden ver que encontraron solamente 14 estudios randomizados, en los cuales se comparaba anestesia general versus paravertebrales con una pequeña sedación, o paravertebrales versus espinales. Lo que encontraron fue más o menos lo siguiente. En este gráfico lo que se ve es la comparación entre anestesia general y analgesia sistémica versus bloqueo paravertebral con sedación en relación a los scores de dolor en reposo. A las 6 horas, 6 a 24 horas y entre 24 y 72 horas. Y ustedes ven que esto favorece al bloqueo paravertebral. Cuando se compara, en este caso, las paravertebrales con sedación versus raquídea, en términos de score de dolor de nuevo en reposo, se ve que por lo menos hasta las 24 horas el score de dolor
es claramente mejor en el grupo que tiene paravertebrales. Y globalmente también, comparado con anestesia raquídea. Ahora, en este caso, lo que se compara es la incidencia de retención de orina entre raquidia y paravertebral. Y claramente, lo cual parece obvio, en aquellos pacientes que tuvieron raquidia, la incidencia de retención urinaria era mucho mayor que aquellos que tenían paravertebral más sedación como anestesia para el procedimiento. Hay una metaanálisis de Cochrane de este año entre paravertebrales y epidurales para torácica, lo cual no es ninguna sorpresa. Llega a las mismas conclusiones que el metaanálisis que les mostré del 2006, en términos de las complicaciones con la paravertebral son menos que con la peridural, pero la analgesia es la misma. Estas son imágenes de pacientes nuestros en los cuales ustedes ven el transductor puesto por detrás, la espinosa, la lámina a nivel torácico, y aquí se ve la pleura. Ahora nos hemos corrido un poquito hacia abajo y tenemos la transversa muy bien, la pleura, tenemos la entrada hacia el espacio paravertebral, y esto es anestésico local que ya hemos inyectado. Ahora si lo vemos desde el otro lado, aquí se ve la espinosa, la lámina, la transversa, la pleura, y esta es la trayectoria de la aguja. Estos son bloqueos intercostales. Tradicionalmente a uno le enseñan con el eco a hacer los bloqueos intercostales en eje corto. Aquí tenemos una costilla cortada en eje corto, los músculos intercostales, la pleura. Sin embargo, si damos vuelta al transductor en 90 grados y nos ponemos sobre la costilla, acá tenemos la costilla, esta es la grasa que está por encima y los músculos por encima de la costilla. Si nos corremos un poquito hacia abajo, ustedes ven que aparece esta estructura hiperecoica que es más profunda que la costilla. Ahí se ve la costilla, ahí se ve la pleura. Estos son los músculos intercostales. Y si nos ponemos en la línea, en la zona del ángulo de la costilla, podemos entrar perfectamente así con la aguja. Es muy difícil hacer un neumotórax en ese caso, porque uno tiene la aguja a la vista todo el tiempo, inyecta inmediatamente por encima de la costilla. Esto es azul de metileno en el espacio paravertebral e intercostal. Y esto es lo que yo siempre hago cuando hago una paravertebral para cirugía torácica. Al término de colocar la paravertebral le inyecto azul de metileno. Y cuando meten el endoscopio o abren el tórax, si el cirujano me dice que ve el azul de metileno en esta distribución, yo me quedo tranquilo porque sé que la analgesia va a funcionar perfectamente bien. Y si no, cambio el bloqueo antes de despertar al paciente para que no se despierte con dolor. Pero es una muy buena manera de asegurarse que su paravertebral va a estar funcionando. Le agradezco mucho su atención. Han pasado exactamente 30 minutos y tengo que irme a Pabellón. Esto es en la zona de la capital mundial de los osos polares, en Churchill, Manitoba. Y esta es una visita que hicimos allá hace unos años atrás. Espero que hayan disfrutado la charla. Y no sé si se puede hacer preguntas, Enrique, a través de este medio, pero a lo mejor una o dos preguntas puede ser posible. Saludos a todos en América Latina. Cristóbal Carrasco, que está en Australia en este momento, participando de esta reunión, nos pregunta cuánto azul de metileno ocupa en la función para demostración o para objetivación del bloqueo. ¿Qué volumen? La pregunta es muy pertinente, Enrique, porque uno quiere saber, tener una idea de cuánto se va a expandir el bloqueo. Y en este sentido, acá normalmente ponemos en el espacio paravertebral torácico alrededor de 4 km por segmento. Yo les recomiendo colocar por lo menos 10 cc de azul de metileno diluido. Toman azul de metileno al 1%, son 10 miligramos por cc, lo llevan a 10 o 12 ml con lidocaína al 1.5 con epinefrina y lo inyectan, y eso debiera darles una idea de la expansión del medicamento en el espacio perioral. El espacio, perdón, para vertebral. Sí. Bueno, estamos. Ok, yo nuevamente agradezco, muchas gracias por la participación
tanto presencial como en línea, y los dejo invitados para el próximo programa de conferencia a fines de agosto. Muchas gracias, hasta luego, gracias Francisco, un aplauso.